180 grados de visión y apertura f1.4 para fotografiar estrellas y vías lácteas. Así es, el ojo de pez más luminoso del mercado. Mi nombre es Luis Miguel Azorín y te doy la bienvenida una semana más a Natural Portraits, el canal de YouTube dedicado a la naturaleza y la fotografía natural en su sentido más amplio. Esta semana vamos a testear el nuevo Sigma 15mm f1.4 DGDN diagonal fisheye de la serie ART. Y vamos a ver de lo que es capaz fotografiando estrellas. Primer lente ojo de pez que probamos en el canal de Natural Portraits. Hemos probado todo tipo de distancias focales, angulares, distancias focales medias, teleobjetivos e incluso varios telescopios. Pero los ojos de pez eran nuestra asignatura pendiente. Y para ello vamos a estrenarnos con el nuevo lanzamiento de Sigma. Una lente que vale para muchos tipos de fotografía, pero que como vamos a ver tiene prestaciones especiales para fotografía nocturna y astropaisaje. El Sigma 15mm f1.4 DGDN diagonal fisheye es una lente para cámaras de formato completo de la serie ART, la tope de gama dentro de Sigma. Estará disponible en el mercado a partir del 14 de marzo de 2024 y como el resto de lentes DGDN estará disponible en montura Sony E y en montura L. Las lentes ojo de pez se caracterizan por producir una distorsión muy pronunciada en el campo de visión, además de abarcar grandes amplitudes de este. En este caso hablamos de 180 grados de campo de visión con una cámara full frame. Es decir, con una cámara de formato completo y esta lente vamos a tener dentro del encuadre todo lo que tenemos desde aquí hacia adelante. Básicamente la mitad de todo lo que nos rodea. La palabra diagonal nos indica que cubre todo el sensor, porque algunos ojos de pez producen una viñeta redondeada en forma de burbuja adrede, es un efecto compositivo. Pero en este caso estamos ante un ojo de pez que nos cubre toda la imagen. Tiene un peso de 1,3 kilos. Es un objetivo con un peso considerable y como puedes ver viene de serie con una zapata que nos permite equilibrar todo el conjunto sobre un trípode, de forma que vamos a tener una imagen mucho más estable y el centro de gravedad va a reposar sobre el propio objetivo. De esta manera podremos encuadrar y manipular nuestro equipo de forma más sencilla sobre el trípode. En este nuevo objetivo encontramos la mayoría de rasgos distintivos de la serie ART, como por ejemplo el diafragma manual, con el que podemos seleccionar manualmente la apertura a la que queremos trabajar o simplemente dejarlo en el modo automático para poder controlar el diafragma desde el cuerpo de la cámara. Contamos también con un botón de bloqueo para bloquear el anillo de diafragmas. También encontramos el clásico botón para desactivar el clic del diafragma, algo que resulta muy interesante para aquellas personas que se dedican a la videografía. En este objetivo no encontramos estabilizador, aunque verdaderamente con esta distancia focal y con esta apertura creo que tampoco lo vamos a echar de menos. Y a partir de aquí encontramos el resto de botones que encontramos en la mayoría de ópticas de Sigma, como un botón para alternar entre autofoco o enfoque manual y un botón personalizable. ¿Y las prestaciones para fotografía nocturna y astropaisaje? Bueno, pues aquí es donde verdaderamente está la chicha de este objetivo. Tenemos un bloqueo de enfoque, y es que verdaderamente, aunque este Sigma 15mm viene con un motor de enfoque HLA rápido y preciso, lo cierto es que en fotografía nocturna y astropaisaje casi siempre acabamos enfocando a mano. Este botón nos permite bloquear el enfoque en el punto exacto y preciso en el que queremos hacer la fotografía, para evitar después llevarnos una sorpresa desagradable cuando revisamos la imagen en el ordenador y nos damos cuenta de que accidentalmente tocamos el anillo de enfoque entre fotografía y fotografía. Como puedes ver también, esta lente tiene un elemento de cristal frontal enorme. Por eso este objetivo viene preparado con un sistema de filtros traseros. Y no solo esto, sino que además la tapadera lleva incorporadas dos ranuras para que podamos llevar estos filtros almacenados. Al igual que ya vimos con otras lentes de Sigma con prestaciones para fotografía nocturna como el 20mm f1.4 DGDN ART o el 14mm f1.4 DGDN ART, este objetivo también lleva incorporado aquí un tope para que podamos situar una cinta calentadora exactamente donde debemos hacer incidir el calor para evitar la condensación durante la noche. Esto es algo muy a tener en cuenta cuando practicamos fotografía nocturna porque conforme baja la temperatura,
las lentes tienden a empañarse, produciendo un problema importante. ¿Y en cuanto a la calidad de la óptica? Pues sobre este aspecto Sigma es claro. Nos dicen que esta lente permite capturar estrellas totalmente puntuales en todo el campo de visión, incluso en los extremos de la imagen a máxima apertura. Y esto, hablando de una lente ojo de pez, son palabras mayores. Así que vamos a comprobarlo por nosotros mismos. Vamos a echar este nuevo Sigma 15mm f1.4 Art Diagonal Fisheye a la mochila y vamos a practicar fotografía nocturna. Fíjate qué localización tan chula a la que me he venido a probar este nuevo ojo de pez de Sigma. Detrás de mí tengo este molino con el que voy a componer algunas fotografías con este objetivo. Además, esta zona es bastante oscura y vamos a poder testear perfectamente cómo se comporta esta lente con las estrellas. Vamos a dejar que termine de caer la noche y empezamos a fotografiar. Bueno, pues todavía tenemos algo de luz residual en dirección norte, pero hacia el sur ya tenemos un cielo oscuro. Así que he decidido hacer unas primeras pruebas comprobando cómo se comporta este objetivo con las estrellas y utilizando este árbol que tengo en primer plano, jugando con el cielo estrellado que tengo en dirección sur presidido por la constelación de Orión. Te recuerdo que aunque sea un ojo de pez se trata de un objetivo de 15 milímetros que junto con mi cámara, esta es la Sony A6400 que tiene un sensor APS-C, me da una distancia focal equivalente cercana a 23 milímetros. Así que tampoco se trata de un angular súper extremo. Por eso he ceñido el tiempo de exposición a solamente 8 segundos y enfocado directamente en las estrellas. Simplemente espectacular. A ver, es que las esquinas son absolutamente puntuales. He trabajado con otras lentes de Sigma que realmente son pata negra, funcionan muy bien y a máxima apertura nos ofrecen estrellas muy corregidas, pero creo que este objetivo es con diferencia el más corregido que he visto. Realmente es que nos vayamos donde nos vayamos, tenemos absoluta nitidez en las estrellas súper pequeñitas y súper enfocadas. Estoy trabajando a f1.4, es una apertura enorme, en la que prácticamente todos los objetivos gran angular flaquean y nos dan aberraciones en las estrellas en los extremos de la imagen. Pero realmente las estrellas que da este ojo de pez de 15 milímetros son simplemente increíbles. He decidido hacer algunas pruebas cerrando el diafragma un paso de luz, en este caso a f2, para ver si conseguía una mayor nitidez en las estrellas. Y efectivamente las estrellas, si ya a f1.4 son excelentes, son unas estrellas sobresalientes, a f2 ya son soberbias. Literalmente son puntitas de alfiler, estrellas muy pequeñitas. Sin embargo, me estoy dando cuenta de que es un objetivo complejo, porque nos pide, en primer lugar, que introduzcamos primeros planos muy cercanos a la cámara, ya que esa distorsión que produce en el primer plano, que nos curva todo el primer plano, nos pide que aproximemos mucho esos primeros planos para magnificarlos. Pero a la vez, esta grandísima apertura f1.4 no nos permite conseguir un enfoque preciso tanto en el primer plano como en el infinito, en este caso las estrellas. Cerrando el diafragma f2 sigo encontrándome con el mismo problema. O enfoco a las estrellas o enfoco al primer plano.
Por cierto, si enfoco al primer plano, la nitidez es increíble, pero las estrellas no están todo lo enfocadas que a mí me gustaría. Así que este objetivo es una bestia que hay que aprender a domar. Acabo de encontrar aquí un encuadre interesante, y es que el molino que tengo justo detrás de mí tiene orientación norte, pero además, como puedes ver, está enmarcado por una pinada que apenas deja ver las estrellas. Sin embargo, desde este punto y colocando la cámara en modo vertical, consigo un encuadre en el que introduzco este muro que tengo justo aquí de la balsa que hay justo delante del molino. Tengo detrás el molino con la caseta en la parte de abajo y justo arriba en un claro que se forma entre los pinos tengo la estrella polar. Voy a hacer algún disparo de prueba a ver lo que tenemos, pero es una muy buena alternativa para componer una circumpolar. Bueno, pues lo que ya hemos ido viendo. Realmente las estrellas son tan pequeñitas que cuando sale la foto es que ni se muestran. Parece que el cielo no tiene estrellas, pero cuando nos acercamos es cuando realmente vemos esas puntitas de alfiler. Ahora mismo estoy trabajando otra vez a f1.4 a máxima apertura y es que realmente la nitidez que tiene este objetivo es brutal en todo el campo de imagen. Realmente espectacular. Bueno, pues después de haber disparado ya algunas pruebas con este nuevo ojo de pez de Sigma 15mm f1.4 de la serie ART y visto el comportamiento que tiene espectacular con las estrellas, creo que ha llegado el momento de disparar la circumpolar que te acabo de comentar. El encuadre ya lo tengo, es exactamente este, y además se está levantando algo de viento, con lo cual puede ser que tengamos algunos problemas con el primer plano, posiblemente incluso el molino acabe moviéndose. Así que voy a configurar el intervalómetro de la cámara y voy a dejar la cámara durante un ratito disparando. Bueno, pues acabo de parar la secuencia de la circumpolar que estaba capturando porque se nos han metido un montón de nubes y ya no tiene sentido continuar. Al final he podido capturar alrededor de 1 hora de tomas. Me hubiese gustado capturar por lo menos 1 hora y media o incluso 2 horas para conseguir unas trazas más largas en la circumpolar, pero aún así con 1 hora ya es suficiente para conseguir una circumpolar bastante interesante. Lo que voy a hacer finalmente y ya para terminar la sesión va a ser introducir una iluminación en el primer plano. Me voy a meter en el primer plano con un flash y voy a iluminar todo el edificio y el molino. De esta manera en edición podré combinar ambas fotografías y tener una imagen totalmente terminada de este molino con la circumpolar y conmigo en el primer plano iluminándolo con este nuevo Sigma 15mm f1.4 DG-DN Art diagonal Fisheye. Aunque finalmente la circumpolar se pudo componer, el movimiento de los árboles debido al viento y las nubes que cubrieron el cielo impiden la combinación del primer plano iluminado. Por eso, en este caso, creo que me quedo con esta última fotografía, que aunque no muestre estrellas, sí que muestra una vez más la sublime calidad de esta lente. Espero que hayas disfrutado de este vídeo y nos vemos de nuevo en el próximo vídeo de Natural Portraits.